Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast de Libertad Financiera para el Corazón. Y el día de hoy tenemos una invitada que a mí me encanta verla, me encanta compartir con ella micrófonos. Se ve es una chava súper espiritual, con mucha experiencia, con muchos conocimientos, y me encanta que estés aquí, Maya. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Noah. Pues encantada de estar con ustedes, de saludarlos, de verle los ojos con esa luz maravillosa y de saludar al auditorio, a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Y bueno, pues listos para un tema intenso, ¿no? Muy interesante. Muy interesante este tema que... Bueno, pues ahorita vamos a descubrir qué tema es. Ronnie, ¿cómo andas? Muy bien, gracias a los que nos escuchan, a Dios, ya sea en la mañana, en la tarde, a la hora que nos quieran escuchar. Pues bienvenida también a Maya, que amorosamente aceptó esta invitación de nuevo para que vengamos a ver el tema. Y Noah, dinos cuál es el tema. Bueno, pues el tema del día de hoy es miedo a la traición. ¿Qué tal, Wow. Fuerte este tema. Y bueno, pues me gustaría empezar el tema abriéndolo con una pregunta que es, ¿han sentido alguna vez el miedo a la traición? ¿Y qué impacto han tenido, si lo han sentido, este miedo en sus relaciones interpersonales? Maya. Wow, bueno. Pues sí, definitivamente yo he sentido miedo a la traición. Yo creo que pues sí, el impacto que pudo tener en muchas relaciones interpersonales y el costo fue muy alto, muy alto, ¿no? Esta sensación de no saber dónde está el otro, esta sensación de querer corroborar si realmente el otro está sintiendo lo mismo que yo, si está en el mismo lugar, ¿no? Yo me acuerdo como esta necesidad de tener certeza, ¿sabes? De tener certeza, de tratar de que el otro me firmara, ¿no? Con sangre prácticamente, que iba a estar ahí, ¿no? Que sí me amaba, ¿no? Que sí quería estar conmigo, ¿no? Que sí, que no se iba a ir, que no iba a traicionar, ¿no? Y cómo eso fue permeando a lo largo de mi vida muchas relaciones, y cómo fue destruyéndolas, ¿no? Y destruyéndome a mí también, ¿no? Como en esta necesidad de tener una garantía, ¿no? De que el otro pues no me iba a dañar o no me iba a abandonar, ¿no? Que no, pues no iba a hacer algo para dañarme. Entonces, pues sí tuvo muchísimo impacto. La verdad es que para mí ha sido pues un trabajo muy importante poder confiar, pero dos, probablemente más importante y un pasito antes, poder identificar a las personas en las que realmente puedo confiar,
¿no? O sea, yo tendía a abrirme mucho de capa de inmediato y a no poder identificar qué personas eran realmente confiables y qué personas no. Entonces, pues esto tenía un impacto enorme porque pues al final del día pues no me sentía confiada, ¿no? Entonces sí, definitivamente pues sí es un tema pues que ha marcado muchas de mis relaciones, ¿no? Y que pues también que ha sido un regalo, yo diría, Noa, ¿no? Porque el poder trabajarlo, el poder darme cuenta de esa necesidad mía de tener todo garantizado y que en realidad no hay nada garantizado porque todos los seres humanos vamos a fallar, ¿no? O sea, por definición somos imperfectos y vamos a fallar, y mis altas expectativas, poder trabajarlo hoy me pone en un lugar pues mucho más fortalecido, ¿no? En cuanto a mí misma, en cuanto a mi confianza, dejar de poner mi confianza afuera, sino poner mi confianza en mí y poder poner mi confianza en un poder superior, ¿no? O sea, que es quien realmente pues no me va a fallar y me va a dar como esa certeza y esa confianza absoluta que yo estoy buscando, ¿no? Así es, esta parte, ahorita escuchándote, híjole, como la confianza es tan importante para mí que se me activa como el patrón de evitación de pronto en las relaciones, ¿no? Ahorita estoy saliendo con una chava y tengo una relación no relación con una pareja no pareja. Entonces, pero va muy relacionado con este miedo a la traición, del miedo a comprometerme, del miedo a abrirme, a sentirme vulnerable, a tener como intimidad, no solamente sexual, sino intimidad de mis sentimientos. Y justamente es ese miedo a, bueno, pues no es gratuito que tenga ese miedo, ¿no? Entonces, yo recuerdo la primera vez que sentí este miedo, una vez que estaba en la primaria, habré tenido 11, 12 años, no, 12 no, porque sí no estaría en la secundaria, pero sí en sexto de primaria. Y una amiga, mi mejor amiga de ese entonces, que se llamaba Berenice, hicimos una travesura juntas. Y entonces, nos cachan y nos llevan con la madre directora, y yo estoy en una escuela de monjas, y bueno, pues esta Berenice me dice, pues fue ella, ¿no? Híjole, ¿cómo me dolió? O sea, yo sentí que mi mundo se terminó, ¿no? O sea, esa confianza, esa lealtad que yo sentía hacia Berenice, esa complicidad, se terminó, ¿no? Y de alguna manera permeó en mi autoestima, porque entonces yo dije, no soy suficiente como para tener una relación que perdurara. Y a partir de ese momento, bueno, pues dejé de tener como esa amiga incondicional y me costaba trabajo como relacionarme. O sea, era como muy sociable siempre. Bueno, siempre he sido como muy sociable, pero relaciones íntimas, muy pocas. Entonces creo que este miedo a esta parte de traición, porque yo pensaba que ahorita mencionabas, ¿no? Que los seres humanos somos imperfectos. Y dentro de esta imperfección yo pensaba que éramos perfectos. Y que esa perfección era, la relación ideal era con lealtad, con confianza, ¿no? Y se iba construyendo, o creía construirla, pero en realidad siempre había como desconfianza a los fallos, como desconfianza a, bueno, me va a bajar en ese momento era mi chavo, porque también pasó esa parte, ¿no? Y pareciera que era como una profecía autocumplidora, ¿no? De la que habla algún autor que me encanta, de esta parte de todo, voy a hacer todo para que eso se cumpla. Entonces, bueno, pues, Ronnie, ¿cómo andas aquí? Ay, pues me hacen pensar muchas cosas. Me hacen pensar que ¿de dónde viene esta traición, no? O sea, como ahorita tú lo decías de esta compañerita a los 10, 11, 12 años, 11 años. Pobre compañerita, porque yo creo que después ya dejaste de hablar y ya terminó su amistad. La veía con rayos láser. Con odio. Odio jarocho, o sea, sí es, o sea, ¿cómo pasaba del amor al desamor inmediatamente? Al odio. Pero bueno, y yo me acuerdo que es como esta parte de cómo uno lo mama desde chiquito, ¿no? O sea, ver a mi mamá o ver a mi papá. Yo la traición la relaciono con mi papá. Mi papá es una persona alcohólico, ya lo he dicho en otras ocasiones.
no tiene programa, no tiene ningún programa. Y el hecho de que, por ejemplo, cuando tomaba, yo veía que él llegaba conmigo y me decía, no, hijo, ya te prometo que no voy a volver a tomar. Entonces, cuando llegaba este momento de volverlo a hacer, yo decía, pero es que me lo prometiste, ¿no? Y entonces sentir esta traición o esta parte de, pues, de algo dentro, ¿no? Que yo decía, ¿cómo es posible que siendo mi papá me venga y me diga algo y no lo cumpla, ¿no? Pero bueno, obvio, pues tenía 9, 10 años, 12, 14 años y pues obvio no tenía esta conciencia que ahora tengo, ¿no? De entender que él estaba en su proceso y de entender que pues él que no lo podía hacer de otra manera, ¿no? De la manera en la que él pues pudo hacerlo. Y ahora lo entiendo como, ahora volteo la tortilla y digo, es que yo las expectativas que veo en los demás son muy altas, ¿no? Entonces el hecho de que entre más altas, pues mi desilusión es más grande, ¿no? Entonces, y el hecho de depositarle a otras personas mi confianza completa, ciega, es muy complicado cuando te das cuenta que esto puede ser un espejo, ¿no? Un espejo para darte cuenta que simplemente uno, más bien dicho, esta lealtad que uno pide es a uno mismo, ¿no? Pero uno nunca lo ve, sino lo ve reflejado en los demás, y para uno es más fácil voltear y decir, tú me traicionaste, tú me fuiste infiel, ¿no? Pero muchas veces del lado de tu banqueta, ¿qué está pasando, no? Muchas literaturas dicen, barre el lado de tu banqueta para que te des cuenta que cuál es tu parte, ¿no? Y el hecho de entender cuando, muy chistoso porque le mando mensaje a Maya, le pongo, ay, nos vamos a ver hoy, no sé qué, y me pone, ¿cuál es mi tema? Y yo, entonces ya lo veo y digo, miedo a la traición, y yo, ay, no, qué fuerte, no, o sea, y ella me pone W-O-W, me pone, wow, y entonces yo digo, ay, no, esto es tan profundo, ¿no? Tan profundo como el mar. Y el hecho de desgajarlo en nuestras vidas, el hecho de darse cuenta que este miedo puede llevarte a muchas cosas, ¿no? Hasta suicidarte, ¿no? Por este fondo de dolor que tocas con este miedo, porque es tan importante. Es un miedo de los que pues yo sí considero que la mayoría lo tenemos, ¿no? Este miedo a la infidelidad de otra persona, ¿no? A este miedo a no ser suficiente ante las otras personas, y por eso uno toca un punto muy profundo, ¿no? Y bueno, pues no sé qué otra cosa ustedes quieren opinar. Fíjate que ahorita escuchándote me surge como una pregunta, ¿no? Estamos hablando como de la traición hacia afuera, o sea, hacia la pareja. Me encantó esta parte de yo pido garantías que dices, que mencionó Maya, ¿no? Y dije, ¿cuántas garantías no he pedido? Y cuántas traiciones también he hecho yo, ¿no? Entonces, me acordaba un poco ahorita de una infidelidad de mi ex esposa con mi prima, ¿no? O sea, había todas las señales de que algo pasaba en esa relación. Y yo lo veía y yo decía, híjole, ¿estaré viendo moros con tranchete? O sea, mi celotipia va más allá de entender un lazo familiar con mi expareja. Entonces había como mucha indecisión, ¿no? Y yo le decía a mi ex, le dije, ¿me estás poniendo de acuerdo con mi prima? Y me contestaba, no. Dice, estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo esta parte de no hacerme caso, de ver las señales muy claras para mí, y el no poder decir, o sea,
hay que parar o qué está pasando más allá de una simple pregunta, porque me daba miedo hacerla también, ¿no? O sea, yo veía cómo ya se estaba desarrollando toda esa relación y bueno, solamente lo pude como creer o como interiorizar o como aceptar básicamente cuando las vi, ¿no? Entonces, en ese momento, híjole, fue así como una bomba atómica de emociones entre la traición de mi prima, entre la traición de mi esposa en ese momento, y yo no supe cómo gestionarlo. Y hace poquito hacía un servicio en la cárcel y me identificaba tanto con una chava, una BPL, que había matado a su esposo. Entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia entre esa persona? Y yo la ubico en esa situación que ha sido como la más fuerte que yo he vivido, de impacto, ¿no? De tienes que reaccionar y tienes que cuidarte y sobreponerte a una situación de esas. Y yo creo que solamente es la manifestación del poder superior que obra en ese momento en mi vida y que me dice, en ese momento, bloquéate, sal corriendo, y trata como de procesar esta información, ¿no? Porque sí, la traición va muy de la mano en mi caso de la ira, ¿no? O sea, cuando me siento traicionada, siento el impulso de desgarrar a la otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo osa? ¿No? En recoger todas sus garantías y decir que la relación ha terminado. Entonces, bueno, pues eso es lo que, como yo lo he gestionado, me encanta esta parte de qué garantías he pedido yo. No sé si quieran compartir, Maya, un poquito de qué garantías has pedido tú. Wow, pues muy buena pregunta y muy interesante esto que compartes. Me remite a varias cosas, me recuerda a varias cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué garantías he pedido? Con mi última expareja, nos casamos, estuvimos casados 6 meses, imagínate, ¿no? O sea, imagínense, o sea, fue tratar de, si la relación no funcionaba, pues tratar de hacerlo mediante una ceremonia, ¿no? Mediante un papel, mediante un acta, ¿no? O sea, decir, bueno, pues aquí ya está firmado, ¿no? Que esto tiene que funcionar, aun cuando, pues a todas vistas la relación no funcionaba, ¿no? O sea, él me había pedido matrimonio un par de años antes, cuando la relación estaba en otro lugar, ¿no? Y por algo le dimos tantas largas y la relación pues era una relación tremendamente tóxica. Entonces, pero esta necesidad mía yo creo que una de las garantías que yo pido o que yo creo son las fantasías, ¿no? Entonces, yo le exijo al otro que viva en mi fantasía, que se ajuste al rol y a la persona que yo he creado en mi fantasía, ¿no? O sea, y en mis peores momentos yo era, ahora que hablabas de la ira, ¿no? O sea, verdaderamente iracunda. Si el otro se atrevía a salirse del papel, ¿no? Y a salirse del escrito, ¿no? O sea, él tenía que seguir el libreto como yo tenía en la mente, o sea, una locura, ¿no? O sea, verdaderamente una locura, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mi expareja le corregía como hablaba, él me preguntaba, oye, ¿cómo vas a ir vestida a tal lado? Mira, ¿te parece bien que me ponga esto, me ponga el otro, me pongo este chaleco, me pongo, no? O sea, era absurdo, ya era una cosa ridícula, ¿no? O sea, como yo creo que he llegado al punto de pedirle al otro su vida en garantía, su libertad, su libre albedrío, su capacidad de decisión, ¿no? Y que se subordine completamente a mi necesidad y a esta fantasía que yo creo, ¿no? Entonces, pues claro que el impacto que tiene ha sido, pues, apabullante, ¿no? Porque anula completamente no solo al otro, sino que me anula a mí. O sea, el otro pierde su esencia para tratar de complacerme, ¿no? Pero al mismo tiempo yo pierdo mi esencia, porque entonces tengo que ajustarme yo misma también a un nivel de perfección, entre comillas, y a un papel y a un rol escrito y rígido, ¿no? Que no me permite ser yo. Entonces, pues, las relaciones se vuelven acartonadas, se vuelven rígidas, se vuelven
estériles completamente, ¿no? Entonces, ese es el nivel de garantías que yo he pedido, ¿no? Entonces, verdaderamente una locura y poderlo ver, ¿no? Y poderme dar cuenta y haber podido ir desmantelando estas fantasías y haber podido, pues claro que fue muy duro, ¿no? O sea, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que pues son fantasías, ¿no? O sea, desde mi esposo, mi ex esposo, el padre de mi hija, ¿no? Que bueno, pues yo había creado toda una fantasía de la familia perfecta, ¿no? Entonces cuando se empieza a desmoronar esto, o con mi última expareja, que bueno, pues la fantasía ya era el gran amor, ¿no? Entonces también se empieza a desmoronar. Por último, bueno, no por último, siempre va a haber fantasías que se van desmoronando para mí, porque pues esa es mi especialidad, voy creando fantasías, ¿no? El tema del éxito profesional y la seguridad económica, ¿no? Y financiera, ¿no? Entre comillas, o sea, pues también ha sido una fantasía que se ha ido desmoronando. La madre y la hija perfectas que se aman, pues también ha sido otra fantasía, ¿no? Entonces, para mí ha estado muy relacionado porque para mí la traición ha sido no te atrevas a salirte de este papel. Y si te sales de este papel, me estás traicionando, ¿no? Y claro, ahora que hablabas de cuántas veces yo he traicionado, cuántas veces yo he hecho cosas contrarias a lo que quiere mi hija o mi expareja o mis padres, ¿no? Y cuántas veces se han sentido traicionados por mí, porque yo tampoco cumplo ese papel y no cumplo ese libreto, ¿no? O sea, aquí está escrito que tú deberías de ser esto, ¿no? O sea, y entre esto a lo mejor es lo que sea, ¿no? Estar aquí para mí, o que seas mía, o que yo sea tu dueña, ¿no? Como el caso de algunas de mis relaciones, ¿no? O sea, donde pareciera que mi hija, por ejemplo, pues quiere tener pues propiedad sobre mí, ¿no? O sea, entonces es muy difícil aceptar que yo pueda tener otras relaciones, que yo pueda tener otros intereses, que yo salga, que yo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí. Y fíjate que me remite mucho a algo que oí hace poco, de alguien que hablaba sobre infidelidad y decía, en realidad, la infidelidad no es hacia mí. La traición en este caso no es hacia mí, pero yo me siento tan importante que creo que el otro me está traicionando, cuando él simplemente pues está decidiendo hacer algo diferente con su vida, ¿no? O sea, digo, no es una traición hacia mí. En dado caso, pues puede ser una traición hacia él, si él está diciendo, oye, yo quiero estar contigo de manera exclusiva y no lo hace, bueno, pues es una traición hacia él, ¿no? Pero no hacia mí. Entonces, empezar a ver las cosas desde esa perspectiva a mí me ha ayudado a darme cuenta de que el otro, ni yo soy propiedad de nadie, ni el otro es propiedad mía. Y en este sentido no hay posibilidad de traición. Es nada más mi ego el que me dice, el otro me está traicionando porque no está haciendo lo que yo quiero, no está siendo quien yo quiero, no está dándome lo que yo quiero y necesito. Pues el otro no está obligado a darme nada, la verdad, ni a ser nadie, ni a comportarse de ninguna manera, ¿no? Sí, justamente esta parte, ¿no? Ahorita mencionabas la propiedad. O sea, pareciera que cuando inicia una relación hay unas letras no tan chiquitas que dice propiedad de Noah, o propiedad, o soy propiedad de otra persona. Y el empezar a tener relaciones diferentes implica justamente esta parte, ¿no? De amar en libertad, que, híjole, qué compleja y qué complicado es para mí de repente el decir, bueno, pues si me habla bien y si no me habla tan bien, ¿no? Yo sigo con mi vida y en esta parte como de desapego con amor, si coincidimos en un momento perfecto y si no coincidimos también. Y bueno, pues es complejo ir caminando las relaciones interpersonales de esta manera. A mí se me complica, se me sigue complicando. Hoy lo puedo como ver un poquito más, pero me tengo que poner mis límites internos como muy firmes en esta parte de la otra persona es libre, no es tu propiedad, o sea, como una reeducación o un no sé cómo llamarlo, pero es un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, de la otra persona es un ser humano perfectamente imperfecto que tiene la libertad de decidir en dónde puede estar y con quién quiere estar. Y si está conmigo en este momento, padrísimo, y si no, pues también, ¿no? Ronnie,
¿Cómo? Ay, Ronnie, siempre estos temas te pones muy calladito. Sí, estos temas me hacen, híjole, echar un brinco hacia adentro y analizar esta parte que dicen, ¿no? Como qué garantías. Creo que también es un poco para ir deshojando esta parte de la traición, como pues haces objeto a la otra persona, ¿no? Porque tú quieres hacer lo que tú quieres, a la hora que tú quieres, como tú quieres. Y el hecho de darte cuenta que le estás quitando la dignidad a la otra persona es algo bien fuerte, ¿no? Entenderlo como no eres un objeto para mí, porque yo en este momento necesito que me digas que me amas, que me digas que me quieres, que me digas que me vas a ser siempre fiel, ¿no? Y este miedo a esta parte de sentir algo dentro de ti que te destroza por dentro cuando ves, ¿no? Esta infidelidad, y que no lo puedes hacer tangible, ¿no? No lo puedes concientizar. Va más allá como de ti muchas veces, ¿no? Que no entiendes que esta parte es muy complicada para analizarla y desgajarla, como decir, ay, no pasa nada, porque pues él no, pues él puede hacer con él con lo que él quiera, ¿no? Entonces es muy complicado, porque uno siempre, para sentirse seguro, tiene que saber que la otra persona está en su control, y eso es como muy difícil de entender y de desgajar desde este punto de vista, ¿no? Porque pues entonces, si no tengo el control, ¿qué tengo? Cuando no me tengo a mí, ¿no? Cuando no me soy consciente de que lo más importante en mí lo más importante en la vida soy yo. Bueno, en mi vida soy yo, ¿no? No es la otra persona. Entonces es como muy complicado entenderlo, ¿no? Pero pues ya lo dijeron, ¿no? O sea, entender que la otra persona es libre de hacer lo que quiera, porque pues uno viene a ser feliz, ¿no? Y si a lo mejor, como hace rato dijeron, la parte en la que pues te está traicionando a él mismo, porque me entregó promesas, ¿no? Me entregó una promesa de amor, una promesa de lealtad, una promesa de fidelidad, y no la está respetando, es un problema de él, no tuya, ¿no? Entonces, dividirla desde esa manera, pues es muy fácil, pero cuando uno ya tiene a la otra persona y piensa que en el programa uno dice que es el poder superior, ¿no? Que es tu poder superior, que le entregas toda tu energía a esa persona, ¿no? Y entonces, a la hora de no tenerla, pues piensas que no tienes nada. Entonces es como sentirte vacío, esta sensación de sentirte vacío cuando alguien te hace una traición, ¿no? Entonces es como es muy fácil entenderlo y desgajarlo así, pero cuando ya uno lo hace con otra persona y tienen una relación tóxica, pues es muy complicado, porque entonces no lo ves así tan fácil. Y yo creo que lo bonito de este capítulo es entender que somos seres individuales que venimos a la vida a ser felices, y que uno se puede encontrar con personas que van a aportar cosas a la vida, ¿no? Pero muchas veces uno piensa que es que es de nuestra propiedad, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Pero es bonito entenderlo desde un punto de vista de la individualidad, de que uno viene a ser feliz y uno viene a trabajar esto en la vida, ¿no? Que es como yo concibo lo que vengo a hacer a esta vida, a ser feliz y entenderme, ¿no? Y entenderme desde, como lo decía en un principio, desde esta historia que traigo de mis padres, y cortar esta parte de creencias que uno viene a reaprender, ¿no? Para poder entender esta parte de que somos individuos y que todos pensamos completamente diferentes, ¿no? A lo mejor yo me quiero jalar para la izquierda y mi pareja para la derecha, y es cuando los conflictos se dan, pero
Creo que es importante entender que respetar esa parte de la, como hace rato lo decía, ¿no? De la dignificación de las personas, ¿no? No sé qué más. Esta parte, ay, qué palabra tan fuerte, la dignificación, ¿no? De la otra persona. Y qué trabajo me ha costado como entender qué significa la dignidad del otro y el control en mi caso, que es un patrón de la codependencia, cómo me lleva a no dignificar la experiencia de la persona o de las personas que me rodean. Y cuando escucho esa palabra de dignificar al otro, como que me da la fuerza que necesito como para soltar las expectativas que sobre todo pongo en los otros para que se relacionen o para que me amen de la manera en que yo quiero y espero, ¿no? Entonces, la dignificación, gran tema. De hecho, voy a contar algo. Cuando estaba ya terminando mi relación, ya estaba muy, muy, muy mal. Mi papá, hablo con mi papá y le digo, oye, fíjate que pues ya este arroz ya se coció, ya la estoy pasando muy mal y quiero hacer esto y quiero poner cámaras y no sé qué, y le cuento todo mi plan maquiavélico, como dice por ahí, mi arsenal, mi última reserva de mi arsenal. Y entonces mi papá me escucha y me dice, oye, ¿y cuándo vas a recuperar tu dignidad? Y fueron unas palabras súper fuertes y que me simbraron, y dije, que mi papá me vea indigna, fue así como la sacudida que necesitaba para salir de esa relación. Entonces, bueno, gracias Ronnie por recordarme la dignidad del otro, que me lleva a esta parte de mí que me encanta hoy verme digna y no en una relación compleja o tratando de ser una persona que no soy. Gracias. Y Maya, bueno, algo que con lo que quieras ir cerrando, algunas herramientas que nos puedas compartir acerca de qué hacer con este miedo a la traición. Claro, buenísimo, buenísimo. Y te escucho hablar los escucho hablar de la dignificación de las personas, y creo que las herramientas vienen por ahí para mí, ¿no? O sea, cómo empezar a honrarme, cómo empezar a entender que para dignificar al otro necesito dignificarme a mí. O sea, es un trabajo interno, es un trabajo propio, ¿no? O sea, y a veces las personas nos preguntamos, ¿cómo le hago si así crecí o si eso viví, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ahora ver las cosas distintas? O cómo puedo, o sea, hablábamos de creencias, ¿no? ¿Cómo puedo quitar estas creencias o romper estas creencias o transformarlas, ¿no? Y para mí una de las herramientas que ha sido clave ha sido trabajar en mi historial, ¿no? O sea, entender que sí, o sea, no es que yo esté chiflada, ¿no? O sea, no es que a mí se me ocurrió ser una paranoica, controladora, no, o sea, tiene que ver con lo que viví, ¿no? Entonces tiene que ver con que, claro, cuando yo era una niña y entonces me sentía traicionada por mis padres o inadecuada porque no entendía qué pasaba, sabía que no tenía un espacio, porque en mi caso, bueno, pues mi historial tiene que ver con eso, o sea, llegué a 2 familias donde yo no tenía ninguna cabida por ningún motivo. Entonces, pues se vuelve una herida de traición básica, se vuelve un axioma, ¿no? Se vuelve algo enquistado en la personalidad, y trabajar el historial y entender que, a ver, sí, o sea, como niña yo no tenía posibilidad de decir, es un tema del otro, o sea, es que mi familia, una es súper religiosa de un lado, la otra del otro, están súper bronqueados, este fue el entorno en el que yo llegué, ¿no? Habían pasado estas cosas y entonces me veían con súper malos ojos y yo no tenía, no, pues no podía decir eso. O sea, simplemente lo que yo sentía era dolor. Lo que yo sentía era tristeza, lo que yo sentía era rechazo, lo que yo sentía era inadecuación, lo que yo sentía era que no tenía un lugar, lo que yo sentía era abandono, era traición, no. Entonces yo ponía mi confianza en gente que se suponía que tenía que amarme y que tenía que responder de manera natural a mi amor y a mi confianza, y no sucedía así, ¿no? Entonces poder ir trabajando en desmenuzar estas emociones, en desmenuzar este historial, a mí me ha permitido ponerme en otro lugar, ¿no? O sea, trabajar a nivel interno, trabajar a nivel emocional para curar estas emociones, ¿no? Y entender que al final del día
a ver, nada era en mi contra, ¿no? O sea, no era en mi contra, era simplemente lo que el entorno y la gente podía hacer, ¿no? O sea, y eso me permite entonces empezar a elegir. O sea, eso es lo que ellos hicieron, pero eso no es lo que yo tengo que seguir haciendo conmigo. Puedo hacerlo si eso quiero, pero hay otras opciones, puedo tratarme de otra forma. Entonces puedo empezar a honrarme distinto, puedo empezar a dignificarme. ¿Cómo voy a dignificar al otro si no me dignifico a mí? ¿No? Y dignificarme es darme chance de ser humana, de ser vulnerable, de tener estas emociones, poder atravesar, ¿no? Entonces, pues sí, escribir, en mi caso hacer retiros, ¿no? Para trabajar el historial, compartir con alguien que me pueda llevar de la mano y me pueda pues guiar en este proceso ha sido clave, ¿no? Leer, ¿no? Para mí el trabajo en programas de 12 pasos, yo puedo decir que a mí me ha salvado la vida, y no solo me ha salvado la vida, ha transformado mi vida en todos sentidos. Entonces, para mí eso ha sido clave, ¿no? Para mí eso ha sido clave, poder dejar de huir de la emoción y dejar de pensar que porque eso recibí o eso sentí que recibí, a lo mejor ni siquiera fue todo lo que recibí también mucho amor, muchas cosas, pero dejar de pensar que yo tengo que seguir tratándome igual y elegir dónde me quiero poner y elegir cómo me quiero tratar y elegir dónde me pongo en relación a todo este historial y a esta historia de vida que hoy la veo como un gran regalo que me ha pues me ha acercado a un poder superior pues maravilloso, que me resuelve todo, ¿no? Y que me da todo lo que yo necesito. Él sí me da todo lo que yo necesito. Yo soy incapaz de dármelo, y por supuesto nada afuera, ninguna sustancia, ninguna persona, ninguna experiencia, ninguna circunstancia, ninguna nada me va a dar lo que yo necesito, porque yo soy un ser hambriento de amor. O sea, yo soy un ser, pues sí, o sea, con un vacío espiritual enorme que necesita ser llenado con amor, ¿no? Y ahí está la fuente del amor. Nada más es conectarme a la fuente verdadera en lugar de estar buscando en lugares donde no están, ¿no? Entonces yo eso diría, y agradecer mucho la oportunidad de compartir, de servir, por supuesto, es gozoso esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Ronnie, a ver. Ay, pues es un tema bien fuerte, ¿no? Como verlo responsablemente, ¿no? Como uno muchas veces lo ve en el otro, ¿no? La traición me la hizo él y nos clavamos años, siglos, puede ser hasta reencarnaciones, donde no nos damos cuenta que nos tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Y la respuesta la tenemos nosotros, ¿no? El hecho de ver de dónde. Hace rato, bueno, ahorita decía Maya, inventario personal que también es importante, ¿no? Como de dónde surge esta parte de la traición y creo que también, pues, no sé, en grupos de 12 pasos hay muchas respuestas, ¿no? Entonces, el hecho es empezarse a preocupar por uno, ver, como hace rato decía Maya, nada es personal, como que muchas veces nuestros padres, muchas veces le echamos la culpa a los padres y decimos, ay, es que mi papá mi mamá ¿no? O sea, todo el tiempo, y creo que es algo que nos formaba. Hay muchas teorías que dicen que uno escoge a los padres, entonces uno también viene a aprender cosas, ¿no? Y a entenderlas en este plano para poderlas trascender, ¿no? Que eso es lo más importante. Y pues el miedo a la traición es un miedo sumamente, pues sumamente enriquecedor, ¿no? Porque nos viene a enseñar muchas cosas que uno pues viene a aprender, así de simple. Y pues siempre tener los ojos abiertos para entenderlo desde esta parte, hacernos conscientes, porque creo que ahora ya somos una generación diferente, ¿no? Una generación que viene a concientizarse, porque, o sea, yo que estaba leyendo el otro día un libro donde nos explicaban que pues la conciencia no es la misma de hace 50 años a la conciencia que uno tiene ahora, ¿no? De entender estos procesos y de tomarlos como son, ¿no? Y creo que ahora
estamos en un proceso bien importante en el que, pues, no sé, hay mucha información, buena y mala, y hay que también saberla, pues, filtrar, ¿no? También es importante. Y pues para eso se hacen estos podcasts, para entenderlo y pues reflejarse en las otras personas, ¿no? Y pues eso es importante. Con eso termino. Muchas gracias a Maya por haber aceptado nuestra invitación. Y pues no sé qué quiere decir, ¿no? Pues yo cerrar con agradecerte, Maya, y desearte lo mejor para ti. De mi corazón a tu corazón, ahí estás, estarás siempre. Y bueno, pues recordarme esta parte de la dignificación hacia el otro también es, si yo no sé qué es dignidad, para mí pues tampoco puedo darla, ¿no? Y el empezar a conocerla y el aceptar, no minimizar las relaciones o las situaciones de esto no está pasando o esto no me pasó o fue solamente un evento, y hacer a un lado la racionalización y no hacerme caso a lo que sentía. Para mí fue como un proceso de inicio de aceptación de las emociones en esta parte de la dignidad, que va relacionada con mi miedo, con el trasfondo del que hoy estamos hablando, que me tiene sudando. Pero es parte de este proceso de aceptación y de hablar de esas cosas que no se hablan en mi familia, no se hablan de emociones, y el abrirlo y el expresarlo con ustedes, bueno, es para mí parte de mi proceso personal, el hablar de las cosas que no hablo normalmente. Y pues agradecerle, Maya. Ronnie, siempre es un placer y un gusto compartir micrófonos. Y bueno, pues invítanos a nuestras redes, Ronnie. Los invitamos a que aquí abajito están nuestras redes, se suscriban, le den clic, le den clic a la campanita, y pues nos vemos en nuestro próximo capítulo. Gracias, Maya. Gracias a los dos, y un abrazo a todos los que nos escuchan. De verdad es un gozo estar aquí compartiendo y tocando estas emociones y esta esperanza, ¿no? De que hay una vida mejor para nosotros. Gracias. Que así sea. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.